Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sígueme, te dice hoy Jesús en el Evangelio. Imaginémonos en el lugar de Mateo. Te levantas, recuerdas cómo el fin de semana fuiste a visitar a tus padres y no te abrieron la puerta. Tu padre grita que él no es padre de un traidor de Israel. Vas por la calle, te escupen a veces, otras veces te gritan que eres un vendido, un traidor. Y aparte, aunque tienes a un soldado romano custodiándote a veces, sientes su frialdad en su trato. De alguna forma, para nadie vales nada, y aunque tienes muchas comodidades, te sientes solo. Crees en Dios, pero no se te permite entrar en la sinagoga, y de vez en cuando te reúnes con los otros publicanos, que son los únicos que te hablan. Acabas de recibir los impuestos de alguien que te grita que eres un ladrón y que no mereces vivir. De repente, frente a ti se para Jesús de Nazaret, te mira y luego te dice: «Sígueme». Para nadie valías nada, pero para él sí. Mateo no lo pensó y se paró. Mateo no lo buscó, Jesús lo llamó. Cierra los ojos en este instante. Tal vez has sentido que no vales, que tu vida no tiene sentido, que te has equivocado tanto que para qué vas a la iglesia y a la comunidad católica, que no eres lo suficientemente capaz para hacer algo en la vida. Y se para Jesús enfrente de ti y te dice: «Sígueme». Hoy el Señor nos muestra 3 mensajes importantes a través de este Evangelio. Primero, Jesús te dice: «Sígueme». Segundo, Jesús se sienta a tu mesa. Y tercero, Jesús te dice: «Misericordia quiero y no sacrificio». Primero, Jesús te dice: «Sígueme». Dice la palabra que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: «Sígueme». Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Mateo allí recibió un llamado. Se pintaría un cuadro muy famoso en el año 1600 llamado La vocación de Mateo, del artista Caravaggio, que retrata a un Mateo que ve a Jesús llamándole en medio de su cotidianidad. Nosotros no buscamos a Jesús, Él nos llamó, y no hay espacio de nuestra cotidianidad por donde Él no pueda pasar, porque podemos estar en medio del pecado o estar orando, y si Él quiere simplemente aparece. Y a veces ocurre que desde nuestros límites el Señor se hace aún más evidente en nuestras vidas, es decir, una enfermedad, una crisis financiera, una ruptura amorosa. «Sígueme». Esa simple palabra le significó a Mateo dejar su vida vieja y empezar la nueva, renunciar al camino del pecado y caminar con Jesús, que es camino, verdad y vida. Para que nadie se crea más que nadie, Él nos llama, y tal vez en nuestros peores momentos sentimos ese llamado: «Sígueme». Y me llamó primero no porque fuera un santo o porque fuera justo, sino por ser pecadores, porque Él vino para los pecadores y no para los justos. Mateo quizá dudó un momento, pero luego lo dejó todo. Ahora estamos siguiendo a Jesús, pero ¿qué nos falta por dejar? ¿A qué seguimos aferrados? Decimos que le seguimos, pero aún nos prestamos a hablar mal de los demás. Decimos que le seguimos, pero aún nos quejamos de las bendiciones que nos da. Decimos que le seguimos, pero aún no le hemos entregado en serio nuestra vida a Él. Tal vez no tienes una vida de pecado, pero es posible que el Señor te esté llamando a dar más y a renunciar a lo cómodo, y seguirte muchas veces implica incertidumbre y fe. Tim era un agente de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos,
y recibe una misión: atrapar a un grupo de personas que estaban cometiendo el delito de trata de personas con niños para fines sexuales. Se tenía información que un grupo de americanos estaba vinculado con el caso en un país de Latinoamérica. Estados Unidos solo le permitía a Tim llegar hasta donde la jurisdicción del país lo permitía. Tim había visto cosas terribles y se sentía contento de estar en esta misión para ayudar a los niños. Desafortunadamente, el país en conjunto con el suyo solo le permitía llegar hasta una parte, por lo que no podía seguir con la misión. No podía creer que la misión iba a parar allí. ¿Qué va a pasar con esos niños?, se preguntaba. Llamaba a su esposa, quien estaba informada de todo lo que él estaba haciendo, y ésta le dice: Tim, tú ya sabes lo que es correcto. Dios te puso allí por una razón. No juegues con la salvación de tu alma ni con la mía. Tim ganaba muy buen dinero en su empleo y tenía asegurado una excelente pensión, pero la única forma de ayudar a esos niños era renunciando y retomando la misión por su cuenta. Así lo hizo. Tomó la decisión de renunciar y su esposa lo apoyó. Decidió llamar a amigos que ya no trabajaban en la CIA y juntos terminaron la misión rescatando a 20 niños de la explotación sexual. Ahora tiene una organización que trabaja para rescatar a niños y adolescentes en situaciones de peligro o que están siendo esclavizados o maltratados en cualquier sentido. Seguir el llamado de Dios a esa misión le supuso renunciar a lo que era cómodo, pero ahora, años después, Dios lo ha respaldado en ese llamado. Esta es la historia real de Tim Ballard, que escuchó el llamado de Jesús, de dejar lo que le resultaba cómodo y cierto para seguir con lo incómodo y lo incierto, en una misión ayudando a millones de niños en el mundo. Jesús en tu cotidianidad te llama, y es posible que a veces ese llamado implique cambiar tu vida completamente. A veces solo cambiar aspectos de tu personalidad, decisiones, amigos, pero seguirlo puede cambiar no solo tu vida, sino la de tu familia y tal vez generaciones enteras. Si Mateo no se hubiera parado ese día que Jesús lo llamó, no estaríamos reflexionando este evangelio 2000 años después. Segundo, Jesús se sienta a tu mesa. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Cuando una persona se ha equivocado mucho en la vida y es rechazada y aislada, termina caminando con personas en su misma condición, porque entre ellos se entienden sus querellas y pesares. Muchas veces la gente, entre comillas, buena, aísla a la gente, entre comillas, mala. Ocurre también que en muchas comunidades se cae en el error del fariseísmo y desplazamos de la iglesia a algunas personas por pensarlas inadecuadas. No podemos juzgar porque Dios lleva con cada uno su proceso y es un proceso diferente. Estamos llamados a orar los unos por los otros y a amar. También ocurre que hacemos parte de la iglesia o una comunidad católica y cuando alguno de nosotros falla, somos los primeros que estamos allí para señalar. Así como Dios nos corrige con amor, así lo debemos hacer nosotros y ese es el llamado. También pasa que a veces somos nosotros mismos, después de fallar, los que nos vamos aislando y así nos vamos alejando también de Jesús, porque sentimos vergüenza, tal vez de caer en un error ya conociendo de Dios. Enfermos nos alejamos del hospital y agonizando nos apartamos del médico. Jesús se sienta a tu mesa, Él no te desprecia. Un día David en uno de sus salmos decía: es mejor caer en manos de Dios que caer en manos de los hombres, porque el hombre juzga y condena con severidad incluso a él mismo, el Señor no. Pero Jesús nos llama a ser como Él y a seguir su ejemplo. Cuando una pareja que normalmente ora por la noche o va a misa los domingos, se enojan y se pelean, entonces dejan de ir a misa o de orar. No dejan que Jesús se siente en su mesa en los momentos en los que más lo necesitan. María es una madre de 2 pequeños. Últimamente ha estado muy irritable con ellos y con su esposo. También tuvo una dificultad con uno de sus clientes.
Ella ora, va a misa, asiste a una comunidad católica, pero últimamente se siente muy alejada de ser el testimonio que Dios la llama a ser. Siente que cada vez con esas actitudes saca a Jesús de su vida. Siente vergüenza de sí misma. Por esos días en el Evangelio escuchó cuando Pedro le había negado 3 veces y días después de la resurrección se les aparece, les prepara algo de comer y le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba. Allí se sentó en la mesa para hacerle sentir que aún lo amaba y de nuevo le dijo, sígueme. Esto la impactó. Jesús, en lugar de haberlo juzgado, lo amó y también le hizo caer en cuenta su error, pero con mucho amor. Entonces María vuelve a la oración y siente que Jesús nuevamente se sienta en su mesa. En esa mesa donde están los pecadores que no se sienten dignos de pertenecer por todos los errores que han cometido. Allí en la oración Jesús le recuerda que Él está con ella en sus luchas y que Él vino no por los justos sino por los enfermos. Allí María le pide perdón a Dios y posteriormente lo hace con sus hijos y con su esposo. Tercero, Jesús te dice, misericordia quiero, no sacrificio. Al ver esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Vaya lección la que Jesús le da aquí a los fariseos y por ahí derecho a nosotros. Cuando lo juzgaron por sentarse con pecadores y les dijo, vayan y aprendan. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y no sabemos a qué nos llama Él con lo que escuchamos? ¿O aplicamos lo que nos es cómodo y conveniente? Jesús no llamó a los buenos, no se sentó a la mesa con los más buenos y no vino por los buenos. Los fariseos eran muy buenos en actos de piedad, en ajustarse a la ley, pero no había amor en ellos por sus hermanos. Hoy el Señor nos dice que el amor debe primar sobre las otras cosas, sin decir esto que expresemos los actos de piedad que son tan importantes también. El amor se manifiesta en la misericordia, en la compasión, como lo diría Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Si vamos a misa, asistimos a una comunidad católica, rezamos el rosario y tratamos de ser piadosos, pero no tenemos compasión con nuestra familia, no tratamos con misericordia a los demás y nos enojamos fácilmente, no ayudamos a los más necesitados, entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude a sentir su amor para poderlo reflejar. Necesitamos invitarlo a nuestra mesa para que nos recuerde que Él mismo es misericordioso con nosotros y así nos llama a hacer con los demás. Aún el que se cree muy bueno sin serlo está enfermo y necesita del médico. También necesita de Jesús. Leonel estaba en misa y al lado de él se sienta un joven lleno de tatuajes y con cabello largo. Leonel se incomodó y gran parte de la misa lo miraba de lado con desconfianza. El joven se arrodilló al momento de la consagración pan y el vino y se veía muy entregado en la Eucaristía. Leonel seguía con la desconfianza y pensaba, no deberían dejar entrar gente hacia la iglesia. Al momento de la paz no le quiso dar la mano, solo hizo una pequeña venia y se aterró cuando este joven fue a comulgar. Cuando salieron de misa, el joven juzgado por Leonel vio un habitante de la calle tirado en el piso y se puso a su nivel, le habló y luego le compró algo de comer. Leonel miró a ese joven con gesto de desconfianza pensando que algo estaba tramando. Más tarde se daría cuenta por una de sus vecinas que este joven había salido de las drogas y de una situación de pandillas muy difícil y que Dios lo había salvado de la muerte. Y ahora trataba de no faltar a la Eucaristía y se dedicaba a llevar el Evangelio y a ayudar a las personas que estaban esclavas de las drogas. Leonel sintió vergüenza y el juzgamiento cambió por admiración. Hoy Jesús nos recuerda el llamado que nos ha hecho. Él nos escogió, no nosotros a Él. Oración. Amado Padre, hoy agradecemos nuevamente tu palabra.
Queremos hoy renovar el llamado que nos has hecho invitándote a nuestra mesa. Ayúdanos a tener misericordia y compasión con el prójimo, empezando por nuestros hijos, pareja y familia extendida. Más de lo que quisiéramos, fallamos como padres, esposos, hijos, amigos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.